Buen día. Hay un versículo que yo creo que lo saben todos. Y hay gente que incluso, aunque no conozca la Biblia, lo sabe hasta como refrán, que dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Bueno, imagínense una situación que por escuchar algo, hay una película que se llama Alguien sabe demasiado, ¿verdad? ¿La conocen? ¿La han escuchado la frase, aunque sea? Bueno, imagínense que por escuchar algo, por prestarle atención a algo, estamos condenados a muerte. Entonces, que alguien presta atención a algo y por haberle prestado atención está condenado a muerte, tiene que morir. Sucedió con toda una nación que por prestar oídos a las personas incorrectas fue condenada a muerte. El libro de Números, allá al principio de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Capítulo 12. Números, capítulo 12. El capítulo 12 de Números es muy particular porque habla de tres hermanos que eran Moisés, Aarón y María. Y María y Aarón murmuran contra Moisés, que era el líder de la nación, y se genera un conflicto de liderazgo. Y ellos dicen, ¿acaso Dios habla solamente por medio de Moisés? ¿No ha hablado también por medio nuestro? Y es como que lo desafían y lo desautorizan y lo juzgan por decisiones que él había tomado. Y la palabra de Dios dice que el Señor se enojó con ellos de tal manera que María fue castigada con lepra. Pero el Señor dijo, a ver, yo cuando tengo que hablar por medio de algún profeta, le hablo en sueños, en visiones, pero con Moisés no. Yo con Moisés hablo cara a cara. Y el Señor aclara que Moisés era un hombre muy manso. No hizo un conflicto por eso. Pero este desafío a la autoridad lo vemos en el capítulo 13, el último versículo del 12. Dice, después de este evento, de lo que sucedió con Miriam, van a encontrar, o María en algunos, después el pueblo partió de Haserot y acampó en el desierto de Parán. Todo el pueblo que había salido de Egipto, cuando leemos la Biblia encontramos que en el plan de Dios para el pueblo de Israel, cuando habló allá atrás con Abraham, Isaac, Jacob, cuando le dijo que el pueblo iba a estar cautivo 400 años en Egipto y que después iba a salir, que él los iba a liberar. La voluntad del Señor era esta, el pueblo va a salir de Egipto, como salió, como los liberó, mostrando su poder. Y en el plan de Dios seguía que vayan a la tierra prometida, a la tierra que él le había prometido a Abraham mucho tiempo antes. Entonces, cuando llegan al borde de la tierra prometida,
el Señor le habla a Moisés y le dice, ahora estamos en capítulo 13, versículo 1. El Señor le habló a Moisés diciendo, tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán que voy a dar a los hijos de Israel. Enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefe entre ellos. Entonces Moisés los envió desde el desierto de Parán al mandato del Señor. Todos aquellos hombres eran jefes de los hijos de Israel. Mandó 12 líderes a reconocer la tierra de Canaán que el Señor les había dado. Así que Moisés les da ciertas pautas que tenían que cumplir para que vayan y le traigan un informe a él. Estos 12 hombres van. El Señor le dice a Moisés mismo, fíjense que el Señor dice, le habló el Señor a Moisés y le dijo Dios a Moisés, tú mismo envía hombres. Moisés envía a estos 12 líderes y cuando los líderes vuelven, presentan un informe a Moisés, a Aarón, a María y a todo el pueblo. Y el informe que dan es, fuimos a la tierra que nos mandaste. Y es verdad, es una tierra espectacular. Dice, fluye leche y miel, o sea, hay abundancia. Y vimos todo, vimos a los descendientes de los gigantes, pero es una tierra que se traga a sus moradores. Es una tierra donde hay gigantes y que cuando nosotros los mirábamos a ellos, nosotros nos veíamos como insectos delante de ellos. Y a ellos les parecía exactamente lo mismo. Fíjense a la conclusión que llegan. Esa gente cuando nos miraba pensaba de nosotros como si estuviera viendo a insectos. Así que dan ese informe que no iban a poder. No podemos subir contra ese pueblo. Fíjense lo que dice el versículo 31. Pero los hombres que habían subido con él dijeron, no podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Vimos allí también a los gigantes, los hijos de Anac son parte de la raza de los gigantes, y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así parecíamos ante sus ojos. ¿Qué sucedió esto? ¿Qué sucedió acá? Entonces, 14:1. Entonces, toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche, y otra vez se levanta esta situación. Y murmuraron contra Moisés y Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la congregación, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos vendrán a ser presa. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Y se decían unos a otros, nombremos un jefe y volvamos a Egipto. ¿Qué situación? Todo el país, toda la nación, llorando toda la noche por escuchar a esos 10 mensajeros que dieron ese informe. Por decir esto, el Señor se enojó y dijo, yo voy a destruir a toda esta nación. Moisés, voy a hacer una nación a partir de vos, a ellos les voy a mandar una plaga y los voy a destruir a todos. Y Moisés le dice, no, Señor,
Vos nos rescataste con mano poderosa, nos sacaste de Egipto porque así lo habías prometido. Todos los pueblos vieron tu poder y ahora van a decir, la verdad que no pudo con ellos, así que los tuvo que destruir. El Señor lo estaba probando a Moisés. Y entonces el Señor les dice, los he perdonado. Pero ninguno de todos los que habló, ninguno de todos los que habló va a sobrevivir para entrar a la tierra prometida. Vamos, se vuelven para el lado del Mar Rojo, que era de donde venían. Todos los que sean mayores de 20 van a morir por haber escuchado la voz de estos falsos líderes que pretendieron cambiar la voluntad de Dios por la voluntad de ellos. Dios tenía un plan. Como lo tiene con nosotros, Dios tiene un plan, que es la voluntad de Dios. Y ellos quisieron alterar este plan, quisieron elegir un nuevo líder, Dios ya había establecido el liderazgo, y quisieron elegir un nuevo líder para volverse a Egipto. Entonces Dios dice, todos los mayores de 20 años van a morir, excepto Caleb y excepto Josué. Ahora, el capítulo 14, donde estamos, en el versículo 24, cuando el Señor dice que todos iban a morir, que los perdona, pero que los mayores de 20 iban a morir, dice, versículo 24, pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto y me ha seguido plenamente, lo introduciré a la tierra donde entró y su descendencia tomará posesión de ella. El Señor dice, todos van a morir, los mayores de 20. Pero Caleb, que tiene más de 20, tiene 45, dice, pero mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto y me ha seguido plenamente, él va a entrar a la tierra. Y cuando nosotros vemos esta expresión y esta explicación que da Dios, podemos entender más cosas. Porque él dice, mi siervo Caleb tiene un espíritu distinto. ¿Qué hizo de distinto Caleb? Me siguió plenamente. Me siguió fielmente. ¿Qué siguió Caleb que le llamó la atención a Dios? Siguió la voluntad de Dios. Cuando podemos ver en otras partes de la Biblia donde se habla de esto mismo, podemos encontrar que Caleb, por ejemplo, cuenta en el libro de Josué, cuando está repartido, ya están en la tierra prometida, ya entraron, y se ocasiona otra vez una situación similar a la que sucedió 40 años atrás. Rubén y Gad, que eran dos tribus, dicen, bueno, no vamos a cruzar el Jordán. Ya estaba establecido por Dios que iban a cruzar el Jordán, que iban a conquistar la tierra. Entonces, dos grupos dicen, no nos obligues a cruzar el Jordán. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos mucho ganado y en este lugar donde estamos hay mucho pasto y es ideal para nosotros. Así que no vamos a exponer ni al ganado, ni a nuestros niños, ni a nuestras mujeres, ni a nuestros ancianos. Nos vamos a quedar acá. Entonces ahora Josué les dice, a ver, por esto que están haciendo ustedes, el Señor hizo morir a toda una generación de más de 20 años.
Si el pueblo los escucha a ustedes, se va a generar lo mismo otra vez. ¿Quieren jugar con eso? ¿Quieren desafiar la voluntad de Dios? Y reaccionaron y dijeron, no, vamos a hacer lo que Dios quiere. Y se evita un problema. Pero, cuando Caleb le viene a pedir la tierra que Dios le había prometido a Josué, Josué 14:7, Caleb le dice a Josué, yo tenía 40 años cuando Moisés, el siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, porque él fue también con esos que dieron el mal informe. Y dice, y yo le informé como yo lo sentía en mi corazón. Sin embargo, mis hermanos que subieron conmigo hicieron atemorizar el corazón del pueblo, pero yo seguí plenamente al Señor mi Dios. ¿Qué hizo Caleb de distinto? Todos presentaron este informe, no podemos, este pueblo nos va a destruir, son más fuertes que nosotros. Y Caleb dijo, perdón, la voluntad de Dios es otra. El Señor dijo que esto lo entregó en nuestras manos y yo lo creo. Vayamos, tomemos la tierra, que el Señor está con nosotros y la victoria ya está asegurada. Lo único que tenemos que hacer es creerle al Señor. Y lo quisieron matar. El pueblo lo quiso apedrear. Sin embargo, Caleb se mantuvo firme porque dice, yo lo informé como lo sentía en mi corazón. Mi corazón se mantuvo creyéndole a Dios eso que él dijo. Mis hermanos que subieron conmigo hicieron atemorizar el corazón del pueblo. Y Dios es tajante con esto. Así como Dios nos manda a alentarnos unos a otros, es tajante con los que desalientan a otros. El Señor Jesús dijo, ustedes separados de mí no van a poder hacer nada. Permanezcan unidos a mí. Y toda nuestra tarea tiene que ser de aliento, no solamente la decisión nuestra de mantenernos unidos al Señor, sino de permanecer alentando a que ninguno se desvíe. Yo les decía que en Josué, era en Números, donde Rubén y Gad fueron los que se rebelaron otra vez y les fue llamada la atención porque desalentaron al pueblo. Hay un ejemplo para que sepamos nosotros como iglesia que esto no es que sucedía solamente en el pueblo de Israel, allá en el desierto. Cuando en Hechos 21, que los invito a que lo lean, Hechos 21, versículo 7. Terminado el viaje desde Tiro, llegamos a Tolemaida y después de saludar a los hermanos nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea y entrando a la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y deteniéndonos allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, quien vino a vernos y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo, así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían allí le rogábamos que no subiera a Jerusalén. Fíjense lo que pasó. Pablo, viene un profeta de parte de Dios
guiado por el Espíritu Santo, le saca el cinto a Pablo y le dice, con este cinto van a atarte, Pablo, en Jerusalén. Dios me muestra que así sigue tu camino. Esto es lo que va a suceder. Y entonces, versículo 12, al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían allí, le rogábamos que no subiera a Jerusalén. O sea, el mismo Lucas, que es el autor de Hechos, dice, yo también me incluí en los que le rogaban que no vaya. No, no vayas, Pablo. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Estoy listo no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor. Como no se dejaba persuadir, dice Lucas escribiendo, nos callamos diciendo, bueno, que se haga la voluntad de Dios. Hasta parece noble. A veces hasta parece noble desalentar a alguien cuando la palabra de Dios dice otra cosa. El Señor Jesús, hablándoles de cómo seguía su pasión, su crucifixión, cómo iba a terminar en la cruz, Pedro, ¿qué le dijo? No, que nunca te acontezca tal cosa. ¿Y qué le respondió el Señor? Apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Hasta Pedro, Lucas, fueron usados por Satanás como voces para frenar la voluntad de Dios. ¿Cuánto más nosotros? Ahora, también Lucas cuenta de Bernabé. Y cada vez que se hace mención de Bernabé, es un ejemplo para nosotros para que lo imitemos. Porque dice, por ejemplo, en Hechos 11:22, la iglesia está en medio de pruebas, se mantiene fiel al Señor toda la iglesia. Dice, y la noticia de esto, de las pruebas que estaban viviendo, llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén. Y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Que las iglesias estén llenas de Bernabé, el cual cuando vino vio la gracia de Dios, primero se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. La fe viene de la palabra de Dios. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Miren cuántas bendiciones. Ahora, ¿qué hubiera pasado si decían, no se expongan a tantas pruebas, no se expongan, no hacer cosas que los castiguen? El apóstol Pedro también decía que estemos en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigamos de nuestra firmeza. O sea que dentro de la iglesia también puede obrar Satanás con gente mala. Estos hombres a los que Caleb no escuchó, intentaron afectar, creyendo que lo podían hacer, el plan de Dios. ¿Sabe que afectaron la vida de toda una nación? Causaron millones de muertes. Qué feo vivir esa gente sabiendo que les quedan, porque el Señor les dijo, ahora, por cada día que fueron a reconocer la tierra, que fueron 40 días, van a tener un año dando vueltas en el desierto, muriendo uno por uno, todos los que tienen más de 20 años, porque le creyeron a esos falsos líderes. Así que imagínense vivir todos los días sabiendo que me voy a morir en cualquier momento. O sea, todos sabemos que nos vamos a morir. Ahora, otra cosa es que Dios diga, en este lapso de tiempo te vas a morir. Imagínense cuando ya habían pasado 39 años y algunos quedaban. Ahora me toca a mí.
¿Cómo se vive sabiendo que uno se va a morir quizá mañana? ¿A quiénes Dios dejó para lo último, para el último día? Por otro lado, Caleb y Josué viviendo sabiendo que eran inmortales, por lo menos por 40 años. En realidad, la voluntad de Dios nos mantiene en paz. Y nos mantiene enfocados en lo que Él quiere. Y pase lo que pase para nosotros es bendición. Pero si yo decido escuchar voces que me van a desviar, que me van a alejar de Dios, la voluntad de Dios se va a cumplir igual. Y Dios va a usar a otros. Y yo me habré perdido de ser parte de la obra de Dios por haber escuchado las voces que no tenía que escuchar. Y habré perdido la oportunidad de las recompensas eternas solamente por prestar oídos a quien no tenía que prestarlos. Y cada vez hay más voces que se multiplican, no solo dentro de la iglesia, ni hablar el mundo. La iglesia necesita menos líderes carnales, necesita más líderes espirituales. Más Caleb con espíritus distintos, más Josué, más Pablos, más Bernabé. ¿A quién estamos escuchando ahora? ¿Quiénes influyen ahora en nuestros pensamientos? Porque no se olviden cómo empezamos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué está hablando esa gente que le prestamos oído? ¿Quiénes son nuestros gurús? ¿Y yo soy digno de ser escuchado? ¿Y si yo hago tropezar a alguien? ¿No tengo temor de Dios? ¿Y cómo estoy para sostenerme ante las voces que escucho? ¿Cómo es mi condición hoy para que si escucho voces no me afecten, no me hagan tomar decisiones equivocadas? ¿Y a quién he escuchado antes? ¿A quién he estado escuchando todo este tiempo? Solamente el Señor, su palabra, la obra del Espíritu puede renovar mi mente. Mi mente necesita ser renovada. Todo el tiempo, todos los días, el pan nuestro de cada día, dámelo hoy, Señor. Alimentá mi mente hoy, dame fortaleza hoy, Señor. ¿Cuántas decisiones equivocadas hemos tomado en la vida por escuchar voces equivocadas? ¿Cuántos golpes nos dimos? ¿Cuántos desastres hicimos cuando nos endulzaron el oído o cuando dejamos nosotros que nos endulcen? ¿Quién me está liderando? ¿Falsos líderes o líderes verdaderos? Que nos encontremos siendo guiados a Dios. El apóstol Pablo decía, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. En realidad, imiten a Cristo, que es nuestro gran líder, nuestro gran modelo, quien nos sostiene, quien nos guía y nos fortalece para tomar buenas decisiones y no ser arrastrados a decisiones, a situaciones, a consecuencias que podríamos haber evitado. ¿Oramos? Gracias, Señor, una vez más por tu palabra, por alertarnos, por abrirnos los ojos, por mostrarnos que Satanás está interesado en hacernos tropezar, pero también está interesado en que nosotros seamos de tropiezo para otros. Tu palabra nos muestra muchas veces
que nos debemos alentar y proteger unos a otros, así como somos el cuerpo de Cristo. Gracias, nuestro Dios, te bendecimos, te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.